Muy buen día, damos nuevamente la bienvenida a todas las personas que se conectan a participar de esta segunda sesión de la jornada del curso virtual gratuito Manejo de Diferencia NIF versus Fiscal. Mi nombre es Marcela Barrero y soy moderadora de eventos de la comunidad Contapyme. Ustedes están siendo convocados a este evento gracias a la comunidad Contapyme, como proyecto que busca capacitar de manera gratuita en temas de interés y relevancia a todas las personas y empresas colombianas y de Latinoamérica. A la fecha son más de 35.000 las personas que han dado un valor agregado a su gestión diaria, asistiendo a la formación virtual gratuita de pertinencia y calidad. Recuerden que pueden hacer sus preguntas en vivo, desde el recuadro que aparece al lado derecho de su pantalla. Esperamos y este encuentro académico les entregue importantes herramientas teóricas que ustedes puedan poner en práctica para la apropiación e implementación de las NIF en sus empresas. Además, que puedan estar bien informados y conocer sobre las nuevas normativas, procedimientos y novedades establecidas por gran parte de los entes de control nacionales. Que conozcan cómo realizar la conciliación de las diferencias entre NIF y fiscal, la diferencia en cambio realizada, el manejo fiscal y NIF de los activos, la depreciación de los activos base fiscal y NIF y los impuestos diferidos. En la sesión del día de hoy contaremos con la participación de la empresa Grant Thornton, servicios de clase mundial que agregan valor. Empresa caracterizada por ser una de las principales firmas de contadores de Colombia, con más de 24 años de experiencia. La empresa Grant Thornton es especializada en prestar servicios profesionales de auditoría, revisoría fiscal, asesoría tributaria y consultoría en la implementación de las NIF. Adicionalmente, han realizado procesos de auditoría en la implementación de las NIF en grandes empresas colombianas, tales como Almacenes Éxito S.A., Panamericana, DHL Colombia, Transmilenio S.A., Algarra S.A., Toton Alsani S.A., Isagen S.A. ESP, Red Bull, Protección S.A. y Facebook. El día de hoy contaremos con la intervención del Dr. Boris Cárdenas, implementador experto en NIF de la empresa Grant Thornton. El Dr. Boris Cárdenas es contador público de la Universidad Surcolombiana, especialista en contabilidad financiera internacional de la Pontificia Universidad Javeriana. Se encuentra certificado en normas internacionales de información financiera por el ICAWE. Cuenta con una amplia experiencia en la implementación de normas internacionales de información financiera en empresas privadas del Grupo 1 y 2, así como también en empresas públicas bajo el ámbito del régimen de contabilidad pública. Es docente universitario de posgrado en la Universidad Mariana de Pasto y diplomaturas en IFRS Masters en diversas universidades en Colombia. Adicionalmente, es consultor senior del área NIF de IFRS de Baker Associates SAS, como consultor en normas internacionales de contabilidad de información financiera. Doctor Boris Cárdenas, bienvenido a esta sesión del día de hoy. Doy paso entonces para que usted, por favor, dé inicio con la temática de esta sesión. Buenos días, muchas gracias. Para nuestra organización Grant Thornton es un gusto poder departir con ustedes en el día de hoy. Hoy vamos a enfocarnos en un tema muy importante que está relacionado con el tratamiento del impuesto a las ganancias. Vamos a abordar esta temática en dos componentes principales. El primero de ellos va a estar relacionado con el tratamiento del impuesto a las ganancias corrientes y en una segunda parte con el impuesto a las ganancias diferidas. Vale la pena aclarar que nos vamos a profundizar o a enfatizar en los nuevos cambios que fueron incorporados en la legislación colombiana, en la nueva sección 29, versión 2015, que fue incorporada a través del decreto 2496. Hablemos con respecto al tratamiento del impuesto a las ganancias corrientes. Lo importante que debemos tener en cuenta en este caso es que el impuesto a las ganancias como tal, del que nos habla la norma internacional, va relacionado con aquellos conceptos relacionados con las ganancias fiscales que producen cada una de las compañías. En este orden de ideas podemos evaluar algunos impuestos
que en Colombia están establecidos pues, a través de nuestra legislación en el estatuto tributario. La primera pregunta que deberíamos hacernos es si realmente todos los impuestos que en estos momentos estamos viendo son impuestos que gravan la ganancia como tal de las compañías. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de un impuesto al valor agregado, deberíamos en esencia demostrar que no es un impuesto a las ganancias, que es más un impuesto al consumo, y de esta manera ya podemos ir enfocándonos en el alcance de la misma norma, estableciendo que grava, por ejemplo, el impuesto sobre la renta de las compañías, o sea que en este caso el impuesto sobre la renta sí es considerado un impuesto a las ganancias. Tenemos otro tipo de impuestos al consumo, entonces en este caso la pregunta puntual sería, ¿el impuesto al consumo sería un impuesto que grava las ganancias de la compañía? Entonces vamos concluyendo que efectivamente no se considera como tal un impuesto a las ganancias. Cuarto tipo de impuesto del que nosotros hablamos en la legislación colombiana es el impuesto a la ganancia ocasional. En este caso sí quedaría dentro del alcance de los impuestos a las ganancias. El impuesto de industria y comercio en Colombia, todos sabemos que se liquida sobre los ingresos que generan las compañías con base en las disposiciones que se establezcan en cada municipio o departamento. Impuesto a las transacciones financieras, pues es más un impuesto que grava a las transacciones u operaciones financieras, luego no a las ganancias de las compañías. Sobretasa al impuesto sobre la renta. Ese es un capítulo muy importante porque en el caso de Colombia, ya evaluando los nuevos tratamientos de la reforma tributaria, ley 1718, que se aprobó recientemente en Colombia, ley 1819, debemos tener en cuenta que se suprimió la sobretasa al CRE, pues porque fue un impuesto que se acabó, pero que quedó vigente durante 2 años, la sobretasa al impuesto sobre la renta, que va a tener un efecto muy importante cuando estemos hablando de la determinación de las tasas que van a aplicar en el impuesto diferido. Y en el impuesto predial, pues concluimos que no, pues porque es más un impuesto que va relacionado con la propiedad de los bienes. De esta manera ya podríamos empezar concluyendo de una manera muy importante que cada vez que apliquemos la sección 29, impuesto a las ganancias, estaríamos enfatizándonos o profundizando básicamente en 3 clases de impuestos: impuesto sobre la renta, sobretasa al impuesto sobre la renta y ganancias ocasionales, indiscutiblemente teniendo en cuenta los efectos fiscales que se establecen para cada uno de ellos en el estatuto tributario. Para efectos del reconocimiento, cada vez que nosotros hablamos de la palabra reconocimiento en norma internacional, pues es sinónimo de la palabra causación, es sinónimo de la palabra registro contable. Entonces la norma establece en este caso que usted va a reconocer un impuesto a las ganancias por pagar, básicamente teniendo en cuenta las disposiciones tributarias de cada uno de los países. ¿Qué quiere decir? Que en el momento de ustedes hacer la liquidación de su renta, pues lo único que vamos a hacer es tener en cuenta los ingresos, costos y gastos con las depuraciones establecidas en el estatuto tributario. Es decir, no es la norma como tal en su primer capítulo relacionado con el impuesto a las ganancias, pues no se trata o no va a intervenir en la legislación de cada país. Usted va a seguirlo haciendo como lo ha venido haciendo siempre, pues indudablemente teniendo en cuenta las nuevas consideraciones incorporadas en la reforma tributaria reciente. Importante en este caso es que los impuestos se van a causar siempre teniendo en cuenta las tasas impositivas que hayan sido aprobadas o cuyo proceso de aprobación esté prácticamente cursado en este caso. En el debido proceso en Colombia, pues todos sabemos que prácticamente al cierre de cada vigencia anual en el Congreso de la República pues se aprueban como tal las reformas tributarias, o sea que nunca estamos ante la incertidumbre si se queda en discusión el proyecto en el Congreso y si va o no a ser aprobado para el siguiente año. En este caso pues siempre nos quedamos con las tasas que son aprobadas. Miren que hasta aquí la primera parte de la sección 29
guarda relación en esencia con lo que cada país o cada jurisdicción hace en materia impositiva. Es decir, ustedes van a seguir calculando en este caso su impuesto sobre la renta, las sobretasas y ganancia ocasional con base en las disposiciones establecidas en el estatuto tributario. Hay un segundo capítulo de la norma y muy importante porque además de eso para los contadores públicos en Colombia o para muchas personas pues es como un mito, es más un miedo de acercarnos a él, y es el famoso impuesto diferido. En esta parte entonces vamos a tratar de entenderlo de la manera más amena, vamos a ver casos prácticos indudablemente que nos van a permitir ampliar el concepto e indudablemente nos van a servir para la aplicación en la vida práctica como tal. Siempre es importante partir de poder conocer en esencia qué es el impuesto diferido. Cuando vamos a la misma norma, ella nos establece que el impuesto diferido pues va a corresponder a aquel impuesto por pagar o a recuperar por periodos futuros y que está relacionado en la manera de cómo la entidad recupera o liquida sus activos y pasivos por el importe en libros actual. Vamos a darnos cuenta que el principio del impuesto diferido es, bueno, comparar el valor contable, pero ya teniendo en cuenta que el valor contable por disposiciones legales en Colombia ya es norma internacional. En el caso de sus compañías, hoy nos estamos centrando o profundizando en el reconocimiento del impuesto diferido bajo NIF para las pymes. Aclararles hasta aquí que si hay algunas personas que aplican NIF plenas, pues esta nueva versión de la NIF 2015, la NIF para las pymes, se acercó en la mayoría de los conceptos que estaban vigentes en la NIC 2, es decir, que lo que hablemos hoy les va a servir igual para cualquier tipo o de compañías de grupo 1 o de grupo 2. Importante también tener en cuenta que en el impuesto diferido se reflejan las consecuencias de las pérdidas fiscales o créditos fiscales no utilizados hasta el momento, porque en esencia es un derecho que tiene la compañía que tiene que ser objeto de reconocimiento en los estados financieros, y ya vamos a profundizar de qué manera lo haríamos. El impuesto a las ganancias entonces incluye todos los impuestos nacionales y extranjeros que estén basados en ganancias fiscales. Entonces hace un momento ya discutimos pues la mayoría de los impuestos que están vigentes en Colombia y llegamos a la conclusión que los impuestos basados en las ganancias fiscales en Colombia básicamente están establecidos en 3 tipos de impuestos: impuesto sobre la renta, sobretasa al impuesto sobre la renta y el impuesto a las ganancias ocasionales. Nótese que estamos haciendo referencia a las tasas, pues en esencia la reforma tributaria estableció que la nueva tasa para el impuesto sobre la renta es del 33%, no obstante hay un parágrafo especial donde se establece que para el año 2017 la tasa que se aplicará será del 34%. Importante también tener en cuenta que según la compañía que vaya a calcular el impuesto de renta diferido, pues va a tener que utilizar las tasas que le sean aplicables, bien sea tasas para zonas francas o si ustedes son usuarios de regímenes especiales o que les apliquen tasas diferentes. La sobretasa al impuesto sobre la renta que quedó vigente para los años 2017 y 2018 en una proporción del 6 y del 4%, y el impuesto a la ganancia ocasional del 10%. En los casos prácticos, hago la aclaración en este caso, nos vamos a centrar en la tarifa general que aplica a la mayoría de las compañías, en este caso tarifas del 33 y del 34%. Una vez hemos hablado de qué es el impuesto diferido, cuáles son los impuestos que en este caso aplicarían en Colombia, que gravan las ganancias, vamos a hablar del principio del reconocimiento general del impuesto diferido. Y entonces la norma me dice, mire, ustedes van a reconocer un impuesto diferido cuando sea probable que la recuperación o liquidación del importe en libros o de un pasivo en su contabilidad vaya a generar hacia futuro que la compañía pague más o pague menos impuestos. En estos procesos o que tengan efectos fiscales hacia futuro, mejor. En estos procesos de implementación que estamos viviendo, seguramente muchos de ustedes han sido muy juiciosos y ya han elaborado sus ESFAs y ya presentaron sus primeros estados financieros. No obstante, somos conscientes que hay muchas personas que por primera vez están escuchando, por ejemplo, el tema relacionado con el impuesto diferido, seguramente ni siquiera han hecho sus procesos de implementación. Aquí es importante entonces que solo vamos a reconocer impuestos diferidos
sobre aquellas diferencias entre el valor contable y la base fiscal de los activos y pasivos que tenga un efecto fiscal hacia futuro. Vamos a profundizar entonces en nuestros casos prácticos, en casos, por ejemplo, cuando se hace una revaluación de un elemento de propiedades, planta y equipo, en los famosos procesos de implementación que hemos vivido. Traíamos algunos edificios que estaban reconocidos en nuestra contabilidad del costo, pero que a través de un proceso de implementación los llevamos a un valor superior, y entonces la pregunta es, bueno, ¿y qué pasa con la diferencia entre el valor del nuevo avalúo o la aplicación del costo atribuido de esos edificios o de esos activos y el valor que tenían para efectos fiscales? Y entonces, si nos centramos a analizar ese primer caso, podemos presumir, o establece la norma, que en el momento, si bien hoy en Colombia esa revaluación no tiene efectos fiscales, la misma norma establece, bueno, ¿y qué pasa en el momento de la venta del activo? Si es un activo, si es un edificio que yo he poseído durante más de 2 años, pues en el momento en el que yo haga la venta se va a generar una ganancia ocasional. Se nos habla entonces del reconocimiento de los impuestos diferidos a activos o pasivos, con ciertas excepciones limitadas. La norma dice, mire, van a haber algunos casos en los que no va a ser, en los que no se va a requerir el reconocimiento de un impuesto diferido dependiendo de la legislación de cada país. Por ejemplo, en una combinación de negocios, cuando vamos a hacer una combinación de negocios, lo que se hace es en primera instancia valorar los activos y pasivos de las otras compañías, entonces llevarlos a valor razonable. Y al llevarlos a valor razonable o demás, pues van a tener una diferencia versus el valor de costo que se tenía registrado y que primaba para efectos fiscales. Entonces ella le dice, bueno, céntrese a analizar si ese tipo de diferencias o no tiene un efecto fiscal. Pregúntese si las revaluaciones o pregúntese si las mediciones a valor razonable tienen algún impacto fiscal hoy o hacia futuro en las compañías. En caso que no, pues no va a ser necesario el reconocimiento o el cálculo del impuesto de renta diferido. Van a haber algunos casos en los que las diferencias entre las bases fiscales y el valor en contabilidad no tengan ningún efecto fiscal hacia futuro. Entonces, en este caso la norma dice, mire, pues si no hay una afectación a las ganancias imponibles hacia futuro, pues entonces ustedes como la compañía relacionada con esa transacción u operación, pues no va a tener que reconocer un impuesto de renta diferido. Se nos dice entonces que el principio del cálculo del reconocimiento del impuesto diferido, ¿cómo lo vamos a hacer? En primera instancia tenemos que ser muy juiciosos en la preparación de nuestros estados financieros bajo norma internacional. Ya vamos a tener nuestros estados financieros con todas las secciones aplicables de la NIF para las pymes. Una vez tengamos el valor, importante tener en cuenta hasta aquí también que el impuesto diferido bajo norma internacional se aplica sobre el estado de situación financiera, es decir, en este caso, sobre los activos y pasivos que tenemos reconocidos en nuestra contabilidad. Muchos de ustedes bajo el decreto 2649 y las disposiciones normativas antes de entrar en vigencia norma internacional, pues ya tenían una experiencia cercana al cálculo del impuesto diferido, pero ustedes lo venían calculando desde el resultado, cuentas 4, 5 y 6. Era un impuesto diferido calculado desde las diferencias temporales. Norma internacional viene y nos dice, mira, ahora lo vamos a hacer desde el estado de situación financiera, teniendo en cuenta las diferencias, como lo estamos viendo en este caso, en la diapositiva que estamos observando, las diferencias entre el importe en libros de los activos y pasivos y los importes atribuibles por parte de las autoridades fiscales. Es decir, la base fiscal de los activos y pasivos con base en los requerimientos del estatuto tributario. ¿Qué nos dice la norma internacional? Mire, se pueden presentar diferencias entre ese valor en libros y la base fiscal que le atribuye a la compañía. Esa diferencia la vamos a denominar en norma internacional como una diferencia temporaria. También van a ver, se va a hablar de reconocimiento del impuesto diferido relacionado con las compensaciones de pérdidas o créditos fiscales que no han sido utilizados en esos momentos por la compañía. ¿Por qué razón? Porque en esencia esas pérdidas o créditos fiscales le otorgan el derecho hacia futuro a la compañía que en el momento en el que hagan su compensación pues van a pagar un menor valor de impuestos. Entonces nótese que habíamos hablado que yo voy a reconocer un impuesto diferido siempre que
tenga una afectación hacia futuro que implique que la compañía pague más o que pague menos impuestos. Entonces, hablando de las diferencias temporarias, decimos que son las que existen entre el importe en libros de un activo o pasivo en el estado de situación financiera y su base fiscal. Nos vamos a centrar entonces en poder determinar, bueno, ¿y qué es o cómo yo calculo la base fiscal, bien sea de un activo o de un pasivo? En este caso, centrémonos en la determinación o cálculo de la base fiscal de un activo. ¿Qué nos dice la norma internacional en este caso? Que la base fiscal de un activo va a corresponder al importe que será deducible de los beneficios económicos futuros hacia cuando la compañía obtenga mejor en el futuro. Y entonces un caso puntual o de la vida o que todos conocemos es, preguntémonos en un elemento de propiedades, planta de equipo. Hoy compramos un vehículo, hoy compramos una maquinaria, compramos un edificio. ¿De qué manera para efectos fiscales yo recupero el valor en libros de ese activo? Entonces, una vez yo lo compro, fiscalmente empiezo a depreciarlo, y esa depreciación que surte ese activo, pues fiscalmente va a tener un impacto que entonces vamos a reflejar en los cálculos de los impuestos diferidos, con unas excepciones puntuales que vamos a ver cuando, en el caso, por ejemplo, de activos que no son depreciables, como por ejemplo los terrenos. Entonces, el hecho de que un activo sea o no depreciable va a tener un impacto en la utilización de la tasa que vamos a reflejar. Me dice la norma, bueno, pero si esas diferencias que se presentan en el caso fiscal, en la base fiscal de una actividad y su valor asignado reconocido en el estado de situación financiera no tiene efectos hacia futuro, entonces ella me dice simplemente iguálelo y no genere ninguna diferencia. En el caso de los pasivos, es diferente. Mire que cuando estamos hablando de la base fiscal de un activo, entonces automáticamente ya los contadores, como nosotros transpiramos impuestos por todos lados, estamos pensando en la DIAN y estamos pensando en nuestra declaración de renta. En muchos casos la base fiscal de un activo la vamos a encontrar directamente en nuestra declaración de renta. ¿Y cuál es el valor? Yo compré un edificio hace 10 años en 100 millones de pesos. Fiscalmente se venía depreciando por 20 años. A la fecha de hoy, ¿cuánto tendría pendiente por depreciar? 100 millones de pesos menos 50 que ya han corrido 10 años. Entonces, la base fiscal del activo sería el valor que yo puedo deducirme a efectos fiscales hacia futuro. En este caso serían 50 millones de pesos. Pero cuando vamos a hablar de la base fiscal de un pasivo, esos pasivos están muchas veces reconocidos en sus declaraciones de renta, y aquí es cuando se nos vuelve diferente. El piloto automático nos lleva a nosotros a determinar en el cálculo del impuesto diferido, es que yo hoy simplemente tomo mi declaración de renta, la pongo en un Excel y con eso ya he determinado la base fiscal de los activos y pasivos. No detengámonos y nos vamos a analizar casos puntuales. La base fiscal de un pasivo en norma internacional o la sección 29 establece que es el valor en libros menos cualquier valor que sea deducible a efectos fiscales en un periodo futuro. Veamos un caso puntual, el impuesto de industria y comercio. ¿Qué sucede con el impuesto de industria y comercio en sus estados financieros y cuando estamos preparando la declaración de renta en el siguiente año? Que lo dejamos causado contablemente hoy, pero ese gasto no es deducible en el momento, sino hasta cuando yo pague en un periodo futuro. En ese caso, cuando nos centramos a analizar la base fiscal de un pasivo como el que estamos hablando, entonces el valor en libros lo tenemos hoy por 100 pesos, pero hacia futuro me puede deducir 100 pesos. Si yo cojo 100 pesos menos 100 pesos, pues tendremos el caso en el que la base fiscal, por ejemplo, del pasivo por industria y comercio va a ser 0. Existen algunas partidas, nos dice la norma internacional, que no se reconocen en los estados financieros, pero que tienen un efecto fiscal. Entonces pensemos en los procesos de implementación que nosotros vivimos. Teníamos las famosas cuentas de activos, cargos diferidos, registrados en la cuenta 1710 o en el plan de cuentas que les aplicaba a cada uno de ustedes. En los procesos de implementación, esos saldos registrados en esas cuentas, como no nos cumplían las definiciones de activos, los eliminamos.
pero cuando yo voy y trasciendo a lo fiscal me doy cuenta que para efectos fiscales sí hay un valor asignado. Entonces, en este caso, aunque no lo tenga reconocido contablemente, sí tengo un derecho hacia futuro, porque en la medida en la que yo voy amortizando para efectos fiscales ese pasivo, ese activo, perdón, ese cargo diferido, entonces voy a obtener un beneficio fiscal. En el caso de los pasivos, me dicen la norma internacional, relacionados con ingresos recibidos por anticipado, la base fiscal va a corresponder al importe en libros menos cualquier valor que no resulte imponible en periodos futuros. Lo que les venía diciendo hace un momento, mire, el piloto automático me lleva a pensar que yo me voy directamente a mi declaración de renta, y desde el anexo de la declaración de renta, que ustedes de manera muy juiciosa preparan todos los años, me imagino que el 15 o 16 de enero ya ustedes tienen lista su declaración de renta depurada, ya dejan reconocido el pasivo por el valor correcto en sus estados financieros. Me imagino que en el caso de ustedes eso se cumple a cabalidad. No obstante, ¿qué puede pasar? Si en la vida práctica uno se va hasta marzo o abril, y en estos casos, ¿qué me dice la norma? Mire, muchas veces el contador piensa, o en la vida práctica cuando estamos procediendo al cálculo de estos impuestos, es que yo me quedo con lo que me dice el anexo de mi declaración de renta, y nos vamos a dar cuenta que no siempre los valores asignados para efectos fiscales corresponden a la base fiscal que asignamos, bien sea a los activos o pasivos. Me dice la norma, bueno, el principal concepto para que usted pueda reconocer, o usted va a reconocer un impuesto o un pasivo por impuesto diferido, solo en la medida en que la diferencia que surta entre el valor en libros y la base fiscal que le atribuya a ese pasivo haya surgido por cualquier concepto diferente a una plusvalía, al reconocimiento inicial de una plusvalía. ¿Cuándo reconocemos inicialmente una plusvalía? Cuando estamos haciendo una combinación de negocios. Imagínense en el día hoy, ustedes actuando como inversionistas, van a comprar una compañía. Lo primero que nosotros hacemos es valorar esa compañía, llevar esos activos y pasivos a valor razonable, y luego pagamos. Entonces, mire, hoy valoramos el activo neto de esa compañía y establecimos que eran 1.000 millones de pesos, pero yo pagué 1.200 millones de pesos. El exceso sobre el valor razonable va a corresponder a esa plusvalía o a ese goodwill. Entonces esos 100 pesos, me dice la norma, relacionado con esos conceptos, entonces no se van a poder reconocer diferencias temporarias imponibles o impuestos diferidos pasivos, o en el caso en el que surta por el reconocimiento inicial de un activo o pasivo que no es una combinación de negocio y que en el momento de su reconocimiento no afecta la ganancia contable ni fiscal. Entonces, en esos casos, pues no vamos a hacer reconocimientos de impuestos diferidos. En el caso de los activos por impuestos, diferidos, ¿qué me dice la norma internacional? Mire, en los casos prácticos que vamos a hacer ahora, estamos abarcando la teoría para llegar con unos conocimientos muy sólidos y enfrentarnos a la práctica, que eso es lo que usualmente nos pasa en nuestra vida cotidiana. Ella nos dice, mira, tengan en cuenta que ustedes van a reconocer activos por impuestos diferidos solo en la medida que hacia futuro la compañía vaya a disponer de ganancias fiscales. Y entonces suena muy lógico en el sentido en el que un activo hoy, de acuerdo a la definición que ya ustedes han visto en un espacio antes, se nos recordaba que un activo en norma internacional corresponde a un recurso controlado derivado de un suceso pasado del cual la compañía espera recibir beneficios económicos futuros. Y justo entonces ese activo por impuesto diferido va a ser un beneficio que va a recibir hacia futuro la compañía, que va a implicar el pago de menos impuestos. Y entonces, si yo tengo un derecho hoy, es decir, una especie de cuenta por cobrar a la DIAN, pues yo solo la voy a poder reconocer, hablemoslo de esa manera, pues en la medida en la que yo vaya a tener que pagarle hacia futuro. Porque si yo soy una compañía que vengo presentando pérdidas futuras durante 4, 5, 6 o 7 años y la expectativa es que hacia futuro voy a seguir de la misma manera, yo me preguntaría bueno, ¿y cómo entonces voy a hacer para cobrar o para compensar o para solicitar ese beneficio económico futuro si es que yo no tengo rentas gravables hacia futuro? Entonces ese primer análisis es el que ustedes se tienen que hacer en ese momento del reconocimiento de un activo por impuesto diferido. Si no van a existir las suficientes
temporales, ganancias fiscales hacia futuro, la norma me dice no es procedente el reconocimiento de un impuesto diferido activo. Solo lo van a hacer en la medida en la que usted logre demostrar hacia futuro que sí va a generar renta líquidas gravables futuras o que van a existir las suficientes diferencias temporarias imponibles que le permitan hacer ejercitable ese derecho. Adicionalmente nos habla que, mira, tampoco se va a hacer el reconocimiento inicial de un impuesto diferido cuando o en una transacción que no es una combinación de negocio y que igual que en los pasivos en el momento de su reconocimiento inicial no afecta ni la ganancia contable ni la ganancia fiscal. Se nos dice relacionado con las pérdidas y créditos fiscales, mire, usted también va a tener que reconocer impuestos diferidos relacionados con las pérdidas y créditos fiscales no utilizados. En ese caso, volvemos a lo mismo, enfatizamos, como la pérdida fiscal o el crédito fiscal corresponde a un beneficio, a un derecho hacia la compañía que va a repercutir en el cálculo de un activo por impuesto diferido, me dice la norma, no lo puedes reconocer si no logras demostrar que hacia futuro vas a generar las suficientes ganancias fiscales que te permitan compensar ese beneficio. Hablamos entonces que a partir del año 2017, pues las tarifas a las cuales nos vamos a compensar esas pérdidas y créditos fiscales no utilizados va a ser a 33%. No obstante, pues ya habían unos beneficios ganados por las compañías. Tener en cuenta que a partir de esa fecha, pues las pérdidas fiscales van a tener una vigencia de 12 años. Antes de eso, pues ya sabíamos con la reforma anterior, eran ilimitadas. Esos beneficios que ya había consolidado, pues van a seguir con las mismas condiciones. No obstante, las nuevas se van a compensar a una tarifa. Mire que es importante también, la norma nos hace una reflexión muy interesante. Si yo tengo diferencia, por ejemplo, pérdidas fiscales que se me van a vencer en el muy corto plazo o créditos fiscales, es decir, excesos de renta presuntiva sobre renta líquida ordinaria, entonces ella me dice, mire, es la oportunidad para que ustedes como compañía hagan planeación fiscal. Ah, mira, yo vengo teniendo pérdidas fiscales, ya se me van a vencer, entonces tengo un edificio en una muy buena ubicación. Entonces la pregunta sería, bueno, yo no puedo pensar o hacer hoy un plan de disposición de ese activo con el objetivo, por ejemplo, de poder tomar ese beneficio que yo hoy tengo. Entonces el impuesto diferido les permite a las compañías empezar a jugar con el tema de planeación tributaria, justamente con el objetivo de poder demostrar que hacia futuro van a obtener las suficientes ganancias fiscales que van a soportar el reconocimiento de ese impuesto diferido. Cuando hablamos de diferencias temporarias imponibles o deducibles relacionadas con inversiones en subsidiarias, sucursales y asociadas, entonces la norma me dice, mire, existen casos puntuales en los que ustedes no van a poder reconocer impuestos diferidos activos o pasivos relacionados con ese tipo de entidades. En el caso de un pasivo, ¿cuándo no lo vamos a reconocer? Me dice, cuando usted sea capaz de controlar el momento de la reversión de la diferencia temporaria y es probable que la diferencia temporaria no revierta en un futuro previsible. Pongámonos en el papel de una casa matriz. Yo tengo el 80 o 90% de las acciones de otra compañía y ese 80 o 90% de las acciones de la compañía implican que yo ejerzo control y al ejercer el control de esa compañía, básicamente lo que yo puedo decidir es en qué momento se puede revertir la diferencia temporaria que se está presentando. Entonces me dice la norma, mira, tenga en cuenta esas condiciones y si se cumplen no vas a poder reconocer impuestos diferidos pasivos relacionados con ese tipo de entidades subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos. En el caso de un activo por impuesto diferido, ustedes solo lo van a reconocer en la medida en que las diferencias temporarias se reviertan en un periodo previsible y se disponga de las suficientes rentas fiscales contra las cuales podamos compensar ese efecto hacia futuro. Entramos en un tema muy importante y es, bueno, ya hemos hablado hasta aquí que el impuesto diferido se va a presentar entre la diferencia que tienen los activos y pasivos para efectos contables y su base fiscal. Una vez yo determino esa diferencia, a la que denominamos y dijimos se va a llamar diferencia temporaria, mi impuesto diferido se calcula tomando esa diferencia, multiplicándolo por una tasa.
Y entonces la pregunta es, bueno, ¿y qué tasa yo debo aplicar? Me dice la norma, la tasa impositiva que estén aprobadas y que reflejen las consecuencias hacia futuro de la manera en la que usted va a recuperar el valor en libros de ese activo. Para efectos de poder tener en cuenta qué tasas vamos a aplicar en Colombia en el año 2017 y en el año 2018, vamos a ir en estos momentos al Excel para que podamos de manera ya directa ir interactuando con casos prácticos de la determinación de tasas y de bases fiscales de activos y pasivos. Hasta aquí entonces ya hemos visto como la primera parte de la teoría. La primera parte de la teoría estaba relacionada con cómo vamos a o cuándo vamos a reconocer un impuesto diferido y importantísimo es, bueno, cómo vamos a determinar la base fiscal, porque en esencia el valor contable pues para nosotros va a ser muy fácil porque ya lo vamos a tener en nuestra contabilidad. Los casos prácticos, hago la claridad que vamos a trabajar a partir de este momento, los vamos a hacer asumiendo que hacia futuro la compañía va a generar rentas líquidas gravables de 2.000 millones de pesos. Nótese que lo estamos diciendo en el ejercicio para los años 2017, 2018 y 2019 en adelante. ¿Por qué es importante que las compañías en el momento cero del cálculo del impuesto diferido establezcan o estimen cuáles van a ser las ganancias fiscales hacia futuro? Porque de acuerdo a las ganancias fiscales que yo vaya a obtener en el año 2017 y 2018, yo debo tener en cuenta unas tasas prorrateadas con base en la sobretasa al impuesto sobre la renta. Veamos un momento el caso de la determinación de una base fiscal y de las diferencias temporarias. En el siguiente caso tenemos, se nos dice en el caso práctico número 1, la compañía tiene cuentas por cobrar por 400 millones de pesos para los cuales se ha registrado una provisión fiscal acumulada de 20 millones. Bajo NIF, el deterioro acumulado arrojó 45 millones. Aquí ya empezamos a notar como diferencias a nivel conceptual. Antes en la contabilidad, con referencia a la cifra fiscal de renta, estamos hablando a la que ustedes preliminarmente ubican en la depuración del cálculo del impuesto hacia la renta. Cuando hablamos de los saldos NIF, es el valor que tiene reconocidos para efectos contables la compañía. Cuando nos vamos al análisis, entonces, bueno, yo reconocí 400 millones de cuentas por cobrar, pues van a ser los mismos, en el caso práctico que estamos evaluando, van a ser los mismos 400 millones que se han asignado para efectos fiscales. Pero cuando nos vamos a analizar, por un lado, la provisión fiscal y el deterioro bajo norma internacional, ¿qué nos encontramos? Que en efectos netos vamos a tener entre las dos, vamos a decir más los 400 millones de pesos, vamos a hablar 400 millones de pesos menos los 20 millones de pesos, entonces nos vamos a encontrar que tenemos 380 millones de pesos para efectos fiscales, nuestras cuentas por cobrar. Para efectos de norma internacional, esas mismas partidas van a tener un valor de 355 millones de pesos. Pongamos en práctica lo que hasta aquí hemos hablado de la teoría. Cuando nosotros hablábamos de la teoría decíamos que la base fiscal de un activo correspondería al valor que hacia futuro va a ser recuperable para efectos fiscales de las ganancias futuras de la compañía. En la práctica, ¿qué nos sucede? Entonces nosotros decimos que contablemente hoy tenemos, si bien en la declaración de renta hoy tenemos 20 millones de pesos, pues hacia futuro va a haber una diferencia, va a haber un valor de 45 millones, en el caso de la provisión,
o de la diferencia que voy a poder compensarme 45 millones de pesos menos los 20, es decir, van a haber 25 millones de pesos que hacia futuro yo voy a poder deducirme. ¿Qué pasaba en la contabilidad que nosotros hacíamos? Muchas veces nosotros aplicábamos las provisiones para efectos fiscales, o bien sea por el método individual o general, y contablemente esos valores eran muy grandes, pero cuando llegábamos a norma internacional, ¿qué nos encontrábamos? O cuando estábamos desde la misma contabilidad, que si hoy tenía bien contablemente 45 millones de pesos, solo yo me tomaba para efectos fiscales una parte. Entonces mire que aquí yo tengo un beneficio hacia futuro, es decir, hacia futuro la compañía va a poder deducirse 25 millones en la medida en la que cumpla las condiciones fiscales hacia futuro. Cuando nos vamos y hacemos las diferencias, vamos en este caso a calcular la diferencia entre la base fiscal y el valor asignado en norma internacional. En este caso nosotros, ¿qué decimos? Mire, contablemente, fiscalmente vamos a traernos la base fiscal, en este caso la cuenta por cobrar. Fiscalmente tenemos 400 millones de pesos, menos el valor en libros, 400 millones de pesos, mi diferencia sería 0. Luego tengo 25 millones de pesos, menos el valor que tengo registrado contablemente en libros. En este caso, la diferencia sería 20 millones de pesos. Aquí, sobre esa diferencia que hasta ahora estamos calculando entre la base fiscal y el valor asignado para efectos contables, yo tengo luego que pensar, hacer un análisis exhaustivo y es decirme, bueno, ¿y qué efecto va a tener para la compañía esos 20 millones de pesos? Y entonces, si hacia futuro fiscalmente yo puedo deducirme esos 20 millones de pesos, pues va a pasar que la compañía va a tener que pagar menos impuestos. En este caso, la norma establece que hay dos tipos de diferencias. Hay una diferencia temporaria de tipo deducible y hay una diferencia temporaria de tipo imponible. Ya con el solo hecho que yo diga que hacia futuro voy a pagar menos impuestos, entonces eso implicaría que la compañía tendría en este caso una diferencia temporaria deducible. Otro efecto que yo debo tener en cuenta para efectos del cálculo del impuesto diferido, y aquí hay un error muy común que cometen los contadores, es que siempre la diferencia temporaria que calculan la multiplican por la tarifa del siguiente año. Es decir, para el año 2017 tenemos una tarifa del 34% en renta más el 6% de sobretasa sobre la renta, es decir, lo hacen al 40%. Porque en este caso les estamos mostrando la reversión en diferentes años. Porque bueno, que es importante en ese caso que se sientan con la plena tranquilidad igual de dar sus observaciones, pues porque la idea es que ustedes pueden ir siguiendo los ejercicios que les estamos haciendo. Habíamos hablado entonces hasta aquí que lo primero que tenemos que hacer es determinar la diferencia temporaria y clasificarla como deducible o imponible, ¿de acuerdo? Luego el siguiente paso que tendríamos que hacer en el proceso del impuesto diferido es preguntarme, bueno, ¿cuándo se va a revertir esa diferencia temporaria? Asumamos que esa diferencia temporaria se va a revertir en el año 2017. ¿Por qué es importante asumir en qué año se va a revertir la diferencia temporaria? Miremos en la parte superior, tasas aplicables a los casos prácticos. Vamos a tener que determinar cuál es la tasa que van a aplicar a cada una de las diferencias temporarias, bien sean las que se reviertan en el 2017, 2018 y 2019. En el ejercicio habíamos hablado de lo siguiente y entonces retomemos nuevamente el encabezado para analizar las tasas. Habíamos dicho, asumiendo que las rentas líquidas gravables para la compañía se estiman en 2.000 millones de pesos para los años 2017, 2018 y 2019, calcule el impuesto de renta diferido. Vamos entonces a determinar cuál sería la tasa correcta que yo debería utilizar en este caso. Tenemos los 2.000 millones de pesos. ¿Cuál es la particularidad en efectos tributarios en Colombia? Que para el año 2017 tenemos la sobretasa sobre la renta.
Y entonces, ¿qué nos dice o cómo establecemos en ese caso o cómo determinamos el cálculo de nuestro impuesto? Que sobre los primeros 800 millones de pesos siempre yo voy a aplicar la tarifa ordinaria o general. En este caso, yo les había dicho que nuestros impuestos los casos prácticos los vamos a trabajar con la tarifa del 33 y del 34%. En los casos, pues cada uno, dependiendo de las tarifas que le sean aplicables, pues lo analizaría de esta manera. Sobre los primeros 800 millones de pesos de esa renta líquida que yo estoy estimando de 2.000 millones, yo voy a tributar al 34%. Pero sobre los 1.200 restantes, en este caso tomamos 2.000 millones de pesos menos los 1.200 millones restantes, yo voy a tributar bajo las siguientes condiciones: al 34% más una sobretasa del 6%. Y entonces miremos las posibles opciones de respuesta para efectos de determinar cuál es la tasa correcta. Voy a subirlo un poco entonces para que ustedes puedan visualizarlo. En el primer caso, ¿qué podríamos llegar a pensar? ¿Qué podrían pensar las personas o qué podría pensar uno como profesional? Bueno, tenemos dos tasas, una que está primero al 34% y hay un componente fiscal, en este caso para la renta sobre los 1.200 millones al que yo les aplico la tasa. Entonces uno podría llegar a pensar, pues sencillo, yo sumo las dos y la divido. Esto no es correcto. De entrada vamos a empezar a descartar. No es correcto hacerlo porque tenemos que determinar es una tasa prorrateada con base en la renta líquida estimada. El segundo caso y más común de los contadores es, pues sencillo, como yo tengo dos tasas, la tasa ordinaria más la sobretasa CRE, yo la sumo y el 40% es la tasa que yo le voy a aplicar a la diferencia temporaria que se me revierte en el año 2017. Mire que nuestro pensamiento en el cálculo del impuesto diferido muchas veces es de muy corto plazo, es decir, yo solo miro las consecuencias fiscales del año 2017. Pero entonces cuando estábamos viendo la teoría de la norma me decía, mire, usted va a utilizar o va a aplicar las tasas que serán utilizadas en el momento en el que se revierta la diferencia temporaria que calculamos. Entonces mire que las diferencias temporarias se pueden revertir en el 2017, en el 2018 o en el caso de las propiedades planta y equipo se pueden revertir en más de un periodo contable. O sea que en este caso es importante que ustedes tengan en cuenta cuál es el año en el que se va a revertir. Entonces de entrada descartamos, no es correcto que a las diferencias temporarias que se van a revertir en el año siguiente usted les aplique el 40%. ¿Cuándo sí lo haría? Cuando su renta líquida gravable estimada estuviera por debajo de los 800 millones de pesos. O perdón, en este caso, como si está por debajo, no aplicaría sobretasa ACRE, entonces solo se crearía con los 34, con los primeros 34 de tasa impositiva. En este caso, sumarla no es correcto. Nos vamos al siguiente caso. Para efectos de yo poder estimar cuál es la tasa correcta, yo debería hacer una proporción. Entonces, ¿cómo calcularíamos la proporción? 800 millones de pesos de 2.000 millones, ¿cuánto sería? El 40%. Luego yo que digo, 1.200 millones de pesos de 2.000 millones, ¿qué proporción sería? El 60%. Y entonces, ¿esto para qué me permite a mí establecer? Que sobre el primer 40% yo voy a aplicar una tarifa de renta del 34% y sobre el 60% de la proporción voy a aplicar una tarifa del 40%. Veamos cuál sería la manera correcta entonces de establecer cuál es la tasa. Al primer 40%, a la proporción del 40%, yo le aplicaría una tasa del 34%. Y lo subo un momento para que ustedes puedan evidenciarlo, al 60% restante, a la proporción del 60% restante, le aplicaría una tasa del 34%, que es la ordinaria, más la tasa, más la sobretasa CRE. Y entonces, si yo sumo estas dos tasas, nótese que la correcta, la sobretasa prorrateada o la tasa que nosotros denominamos tasa prorrateada correcta. Esta va a ser la tasa prorrateada correcta que yo le aplicaría a esas diferencias. Y entonces, ¿qué pasa? Ya como lo tenemos formulado, ¿qué pasa si yo cambio mi renta líquida gravable estimada? Pongámosla ahora en 1.000 millones de pesos.
Si la llevamos a 1.000 millones de pesos, nótese que entonces esa tasa prorrateada va a disminuir. Pero si yo la dejo en un valor entonces de superior, 4.000 millones de pesos, entonces en la misma manera en la que yo la aumente, esa tasa prorrateada va a tener algún efecto. Y entonces si conservamos los mismos 2.000 millones de pesos y ustedes a las diferencias temporarias que se reviertan en el año 2017, no sé si así lo hicieron, le aplicaron la tasa del 40%, nótese que el valor de más que le aplicaron en términos impositivos fue del 2.40%. Quiere decir que ese impuesto diferido, si lo calcularon teniendo en cuenta una renta líquida gravable, supóngase de 2.000 o superiores a 800 millones de pesos, ustedes tuvieron un impacto incorrecto por la determinación de la tasa. ¿De acuerdo? ¿Cuándo no tengo este problema? Cuando mi renta líquida gravable es menor a 800 millones de pesos, porque en ese caso no aplicaría la sobretasa al CRE. Pero si vuelvo y le ratifico, tenemos que determinar una tasa prorrateada, lo subimos un momento, tasa prorrateada correcta. En ese caso, ya como explicamos cómo determinábamos la tasa prorrateada para el año 2017, teniendo en cuenta una renta líquida estimada de 2.000 millones de pesos, determinemos la misma tasa prorrateada para el año 2018. Mire que yo estoy haciendo el mismo ejercicio año por año. ¿Y por qué lo hago también para el siguiente año? Porque la sobretasa sobre la renta que va a aplicar para el año 2018 es del 4%. Volvemos a lo mismo. Determinamos la proporción sobre la renta líquida estimada, 40% para los primeros 800 millones, 60% para los 1.000 restantes, y la tasa correcta, lo subo un momento para que lo podamos ver. ¿De qué manera calculamos esa tasa prorrateada? Al primer 40% le vamos a aplicar la tarifa de renta en este caso vamos a hablar para el 2018 del 33%. Y para el siguiente restante le vamos a aplicar una tasa, acá vamos a decir para el año 2018 del 33%. Entonces aquí vamos a decir 33 y reflejamos las consecuencias del año 2018. Entonces nótese que la tasa que aplicaría para el año 2018, teniendo en cuenta estas condiciones, sería del 35.4%. Estas tasas que acabamos de calcular las vamos a traer para nuestros ejercicios. Entonces, para las diferencias temporarias que se me reviertan en el año 2017, vamos a aplicar una tasa del 37,6%. Incorporamos más decimales. Para las diferencias temporarias que se me reviertan en el año 2018, vamos a tomar una tasa prorrateada del 35,4%. Y entonces mire que aunque utilicé la estimación de la misma renta líquida gravable de 2.000 millones de pesos, la tasa que va a aplicar en cada uno de los años es diferente. Y ahora la pregunta sería, bueno, ¿y qué hago con el año 2019? Pues a partir del año 2019 la misma reforma tributaria estableció que la tarifa de renta en adelante quedaba al 33%, es decir, que ya no tengo necesidad de establecer o de estimar esa tasa prorrateada. Ya en adelante, del 2019 en adelante, pues teniendo en cuenta si siguen las mismas disposiciones fiscales que se encuentran en este momento, seguiría aplicando una tasa del 33%. No necesito prorratearla como lo hicimos para el año 2017 y 2018. Casos especiales. ¿Cuál sería el caso especial? Mira, cuando la diferencia temporaria que calculemos se revierta a una tasa diferente al de las tarifas ordinarias. Podría ser, por ejemplo, en el caso de la tarifa de ganancia ocasional para las propiedades planta y equipo. Ya como entonces explicamos, vuelvo y les digo, tengan en cuenta la importancia de aplicar la tasa correcta. Si lo habían hecho, si habían calculado su impuesto diferido para el cierre del 31 de diciembre del 2016 con una tarifa del 40%, pues nótese que ya tienen un impacto que deben entrar a corregir hacia periodos futuros. Y que ese impacto en algunos casos, en algunas compañías, si no reflejaron estas tres tasas, pues puede dar lugar
a que tengan que hacerse la reexpresión de estados financieros porque puede ser un error material. Continuamos en el ejercicio. Y entonces aquí se me vuelve importante, año de reversión. El año de reversión va a ser el año 2017. Ahí tenemos los 20 millones. ¿Qué hago en ese caso? Entonces me traigo la tasa impositiva que aplicaría para ese año, que sería del 37.60. Voy un momento para que ustedes lo puedan ver. Entonces vamos a decir acá que vamos a reflejar una tasa. Copiemos un momento el formato. Tendríamos una tasa de... Estoy simplemente escribiendo la tasa, ya voy a subir un momento la pantalla para que ustedes puedan verla. Entonces aquí la tenemos. La tasa del 37%, que fue la tasa que ubicamos en el año 2017, vamos a ponerla de otro color para que ustedes puedan verla de mejor manera. A esa diferencia temporaria del año 2017 le aplicaríamos esa tasa. Nos devolvemos nuevamente y continuamos con el cálculo del impuesto diferido. ¿Qué otra conclusión yo puedo llevarme? Es que si la diferencia temporaria es de tipo deducible, como va a haber un beneficio hacia futuro, yo voy a tener un impuesto diferido de tipo activo. En este caso, entonces, tomaríamos la diferencia temporaria multiplicado por la tasa impositiva. Es decir, que mi impuesto diferido sería de 7.500.000 pesos. Vamos a inmovilizar y subimos un poco más los ejercicios. Ya les expliqué la tasa, ampliemos entonces ahora sí un momento para que ustedes puedan seguir de manera correcta el ejercicio. Luego, una vez... Mire que no se trata, otro error que de pronto se pudiera llegar a cometer es que yo reconozca los 20 millones de pesos como impuesto diferido. No, los 20 millones de pesos van a ser el beneficio que yo tengo hacia futuro, pero yo siempre el beneficio me lo deduzco es por la tasa impositiva. Entonces, en este caso tendríamos los 20 millones de pesos multiplicado por la tasa impositiva. Y la otra pregunta que me dice la norma es, bueno, pregúntese cuál va a ser cuál es la contrapartida, porque a ustedes como contadores les importa es la contrapartida del impuesto diferido. Y entonces la norma lo que me dice es, pregúntese, en el caso de cartera, que es el caso puntual que estamos evaluando, devuelvo un poco, estamos hablando de deterioro de cuentas por cobrar. Cuando reconocimos el deterioro de las cuentas por cobrar, ¿qué cuenta afectamos? Entonces afectamos la cuenta del gasto. Seguramente ustedes crearon en una partida relacionada con independiente que se llama deterioro de cuentas por cobrar, pero afectó el gasto. Como afectó el gasto, entonces la contrapartida de ese impuesto diferido que estamos calculando es un gasto. Veamos otro caso práctico para que profundicemos la determinación de las bases fiscales. Caso práctico número 2, relacionado con inventarios. La compañía tiene inventarios por valor de 130 millones de pesos para los cuales se ha registrado un deterioro de 20 millones de pesos bajo NIF al comparar el costo con su valor neto realizable. Entonces aquí que nos está diciendo, mire, otro concepto fundamental que nos incorporó la norma internacional relacionado con los inventarios es que yo tengo al final de cada periodo contable preguntarme si el inventario se ha deteriorado o no. ¿Cómo yo determino si se ha deteriorado o no? La norma me dice, compare el valor en libros, en este caso 130 millones de pesos, y pregúntese cuál es el precio estimado de venta menos los gastos necesarios para su terminación y si ese valor estimado al que se le denomina valor neto realizable es menor que su valor en libros, entonces usted reconoce un deterioro. En este caso el deterioro para nuestro ejercicio fue de 20 millones de pesos. Calculemos entonces en los valores en términos netos. Tenemos que fiscalmente esos inventarios me valen 130 millones de pesos y en norma internacional tenemos un valor de 110 millones de pesos. Y entonces aquí la pregunta es, bueno, ¿y cuál va a ser la base fiscal definitiva de ese inventario? Entonces, lo que tendríamos es que la base fiscal hacia futuro, cuando yo venda mi inventario y lo traslade como costo de venta, ¿qué es lo que yo voy a hacer en mi contabilidad? Que voy a dar de baja este inventario y lo voy a reconocer como un costo de venta.
A eso es a lo que se refiere la norma internacional. Es el valor que podrá ser deducible para efectos fiscales futuros de las ganancias. Y entonces cuando ustedes venden su inventario, pues se traslada como costo de venta, y cuando se traslada como costo de venta se hace deducible para efectos fiscales. Una vez tenemos nuestra base fiscal, lo que tenemos que entrar a calcular es cuál es mi diferencia temporaria. ¿Cómo calculamos la diferencia? Valor fiscal o base fiscal menos el valor en norma internacional. En este caso, ¿qué tenemos? Que tenemos una diferencia, vamos a ponerla en un color diferente, en amarillo. Una diferencia temporaria de 20 millones de pesos. Volvemos a lo mismo, y aquí ya como vamos a analizar primero y luego les voy a dar una clave que les puede servir en su vida práctica, pero la van a aplicar con mucho cuidado. En este caso, lo que yo me pregunto sobre esos 20 millones es, bueno, ¿y qué va a pasar hacia futuro con esos 20 millones? Pues hacia futuro, estamos evaluando que en la medida en la que yo venda ese inventario, pues van a ser objeto de deducción. Es decir, como todos los 130 millones de pesos van a implicar hacia futuro que usted va a pagar menos impuesto, entonces en norma internacional, para efectos del cálculo del impuesto de renta diferido, se me convierte en una diferencia deducible. ¿De acuerdo? Y les voy a decir cuál es la copialina que ustedes pueden hacer para efectos del cálculo del impuesto diferido. Para esa copialina tengan en cuenta lo siguiente, que siempre las partidas de naturaleza débito, vamos a escribirlo acá, activos o partidas, digámoslo acá, activos y pasivos de naturaleza débito, subámoslo un momento para que ustedes lo puedan ver mejor, siempre lo van a colocar con signo, lo van a reflejar con signo positivo. Y todos los activos y pasivos de naturaleza crédito lo van a reflejar con signo negativo. Nos devolvemos. Por eso que estamos notando en este caso que mis inventarios son de naturaleza débito, por eso los estoy colocando con signo positivo. Que el deterioro de inventarios es de naturaleza crédito, por eso lo estoy reflejando con signo negativo. Luego, ¿qué va a pasar? Una vez he determinado mi base fiscal y hecho el análisis, sí, la resta entre la base fiscal menos el valor contable es positivo, me daría un impuesto o una diferencia temporaria deducible. Entonces escribámoslo acá. Si yo digo base fiscal menos saldo ni IF, si esto es positivo, tendría una diferencia temporaria deducible. Y por lo tanto tendría un impuesto diferido activo. Lo subo un momento para que ustedes lo puedan visualizar de mejor manera. ¿Listo? Si yo tengo en cuenta estas condiciones, pero si yo tomo base fiscal, corrijamos acá, base fiscal menos saldo ni IF, base fiscal menos saldos NIF, y me da negativa esa operación, tendría una diferencia temporaria imponible. Y si tengo una diferencia temporaria imponible, tendría un impuesto diferido pasivo. Y volvámonos al ejercicio y apliquemos lo que acabamos de ver. Y entonces estoy restando base fiscal menos saldo NIF, me está dando un valor positivo, luego sería una diferencia temporaria deducible que daría lugar a un impuesto diferido activo. Ahora preguntémonos, yo siempre les he dicho, bueno, calcule la diferencia temporaria. Pregunta, ¿en qué año espero revertirla? Supóngase entonces en este caso que la estimación de la compañía también es que la va a revertir en el año, o supóngase que esa diferencia la vamos a revertir en el año 2018. Y entonces, si la voy a revertir en el año 2018, ¿qué tasa yo debería utilizar para el cálculo de mi impuesto diferido?
nos devolvemos y seleccionamos la tasa que calculamos del 35.40%. Porcentaje, y ahí tendríamos la tasa. ¿Qué hacemos entonces para determinar cuál es el valor de mi impuesto diferido? Tendríamos diferencia temporaria multiplicada por la tasa impositiva. Y como el inventario cuando lo vendamos lo vamos a reconocer en el costo de venta, es decir, tiene una afectación en el resultado, incluso el mismo deterioro cuando lo reconocimos tuvo afectación en el resultado, la contrapartida de ese impuesto diferido será contra resultado. Hasta aquí. Estas consideraciones que yo les he puesto acá las vamos a aplicar en adelante, no obstante, aquí es cuando yo les decía que ojo con el piloto automático, porque a veces muchas personas pasan que, ay no, como me dio positivo, como me dio negativo, automáticamente voy y lo reconozco. No, siempre es importante que a la diferencia que me está dando en este momento, tengo que analizar para ver si tiene un efecto fiscal hacia futuro. Porque decíamos que si no hay ningún efecto fiscal hacia futuro, pues simplemente yo no calculo ningún tipo de impuesto diferido. Vamos a un tercer caso práctico. Esos son algunos casos prácticos que les traíamos como para que ustedes puedan verificarlos o podamos verlo. Nos dice, la compañía tiene un edificio hace 10 años para uso administrativo cuyo costo de compra fue de 340 millones y se ha depreciado contablemente en NIF 68 millones con base en una vida útil técnica de 50 millones. Se han acumulado ajustes por inflación fiscales de 60 millones y la depreciación fiscal ha sido de, ampliémoslo acá y lo vemos, de 170 millones de pesos. Y entonces aquí de entrada, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Determinar cuál ha sido la depreciación que ha surtido el edificio bajo norma internacional. Entonces vamos a decir el costo de adquisición dividido entre 50 multiplicado por el número de años que ha transcurrido. Los valores fiscales, ya el mismo contexto del caso práctico que estamos viendo nos los ha dado. Tenemos 340 millones de costo de adquisición, ajustes, nótese en este caso, ajustes por inflación. ¿Qué hicimos con los ajustes por inflación cuando implementamos norma internacional o demás? O algunas compañías ya los tienen sumados como parte del costo del activo. En norma internacional esos costos por inflación no se permiten, o sea que en los procesos de implementación lo que hicimos fue eliminarlo. Por esa sencilla razón ustedes se dan cuenta que esos 60 millones de pesos ya no están en NIF. Calculemos el valor entonces en términos netos. ¿Qué tendríamos en este caso? Que para efectos fiscales hacia futuro la compañía cuánto se puede deducir con el efecto neto de esas operaciones entre costos, ajustes por inflación y depreciación. Hacia futuro el valor en libros que yo puedo recuperar van a ser de 230 millones. Esta es la definición de mi base fiscal, entonces me traigo los 230 millones porque va a ser el valor que para efectos fiscales yo voy a poder deducirme cuando recupere mi valor en libros. Siguiente, diferencia. ¿Cómo dijimos que nos iba a funcionar? Que si tomo base fiscal menos el valor en libros, en este caso me está dando la diferencia negativa. Si me da la diferencia negativa, concluíamos con el análisis que hicimos anteriormente, es que se me va a generar una diferencia temporaria imponible. Subimos un momento. Diferencia temporaria imponible. Y la diferencia temporaria imponible, luego yo tengo que preguntarme, miren este caso puntual que se vuelve muy interesante. Y aquí la pregunta es, bueno, Boris, tenemos propiedad, planta y equipo, pero resulta que esa diferencia temporaria imponible que estamos teniendo en ese caso, la voy a recuperar vía uso. Acá decíamos en el enunciado del ejercicio que la compañía tiene un edificio hace 10 años para uso administrativo, porque aquí también es importante reflejar las tasas de la manera en la que yo voy a recuperar el activo. Como yo voy a recuperar el edificio administrativo vía uso, el activo va a ser objeto de depreciación, por lo tanto la tasa que yo debería aplicar sería la tarifa de renta ordinaria, dependiendo del año en el que yo estoy. Pero
ahí yo no podría decir en el caso de propiedad planta de equipo, es que se me revierte todo en el año 2017, es que se me revierte todo en el año 2019 o todo en el año 2020. No, porque en el caso de propiedad planta de equipo, la particularidad es que va a ser un activo que va a ser objeto de depreciación durante todos los años. Es decir, que la diferencia temporaria se va a ir revirtiendo en cada uno de los años. ¿Qué podríamos hacer acá? Tomar la diferencia temporaria y asumir que la voy a revertir en 50 años, es decir, en la vida útil del activo. Entonces, en este caso yo podría decir, mira, en el 2017 se me van a revertir 840 millones de pesos. En el año 2018, dividido en 50, se me van a revertir 840, pero a partir del año 2019 en adelante, como ya no tengo el problema de la sobretasa, lo subimos un poco, ya no tengo el problema de la sobretasa, entonces ¿qué haría? 42 millones de pesos menos las diferencias temporarias que se me revierten en el 2017, menos las que se me revierten en el año 2018. Es decir, que a partir del 2019 se van a revertir 40 millones de pesos. Ahora, cuando hablamos de tasa impositiva, entonces mire que a cada una de las diferencias temporarias yo debo reflejarle la tasa impositiva correcta. Y entonces aquí nos van a aplicar las tres tasas impositivas. Nos van a aplicar o ubiquemos la tasa si quieren debajo, para que ustedes no se confundan. Ubiquemos acá la tasa debajo de cada una de esas diferencias para el caso puntual de este ejercicio. En el año 2017 vamos a aplicarle una tasa del 37,6%. Subimos un poco para que ustedes lo puedan ver, 37. Copiemos el mismo formato para las demás ejercicios. Para el año 2018 vamos a tener una tasa del 35,40% y a partir del año 2019, como desaparece la sobretasa CRE, ya no voy a tener el problema con la tasa prorrateada. En adelante, a todas esas diferencias temporarias les vamos a aplicar una tasa del 33%. Calculamos, como dijimos que era un impuesto diferido de naturaleza o diferencia temporaria imponible, calculamos nuestro pasivo. Entonces diríamos en este caso, 840 mil pesos multiplicado por la tarifa del 37,60 más, abrimos paréntesis, 840 mil pesos por la tarifa que se va a utilizar en el año 2018, más, abrimos paréntesis, 40 millones de pesos por la tarifa para las diferencias que se revierten a partir del año 2019. En este caso, ¿cuál sería nuestro impuesto diferido pasivo? Como se va a recuperar o se va a revertir vía uso, es decir, a tarifas de renta ordinaria, nuestro impuesto diferido sería de 13.918.000 pesos. Hasta aquí para hacerles un paréntesis. ¿Qué hicieron muchas compañías que nos encontramos en la consultoría, en los procesos de consultoría que nosotros hicimos? Esto es lo incorrecto. Voy a describirles acá lo que hicieron. No sé si muchos de ustedes lo hicieron, pues como para que lo corrijan o lo tengan en cuenta. Muchos de ustedes, ¿qué hicieron? Cogieron 42 millones de pesos por la tarifa vigente para el 2017, que era 34% de renta más el 6% de sobretasa. Es decir, calcularon un impuesto diferido incorrecto de 16 millones de pesos. Cuando hacemos la resta entre los 16 millones de pesos menos el valor que acabamos de calcular, 13.918.000, en una partida tan pequeña, nos encontramos que hay una diferencia en el cálculo del impuesto diferido de 2.881.000. Diferencia. Y ahora tener en cuenta que los activos que tienen las compañías no son de 340 millones, son de 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 millones de pesos, ¿de acuerdo? Entonces, ojo, lo que no se debió hacer, aquí se los dejo, no se debía hacer, era tomar la diferencia temporaria multiplicado por la tarifa del 40%. Luego la siguiente pregunta, como siempre nos hemos hecho, es, bueno, una vez me pregunto, como es un activo o una propiedad planta de equipo que está medida al costo, se va a recuperar y no tiene efecto en el patrimonio ni en el ORI, entonces la contrapartida va a ser el resultado. Veamos otro caso práctico. Este es un caso pues mucho más sencillo, vamos a abordar en casos puntuales que puedan ser de su interés.
Entonces, por ejemplo, en el caso de un arrendamiento financiero. Bajo NIF, la compañía compró por 65 millones de pesos hace un año un vehículo en leasing registrado como propiedad de planta de equipo. A la fecha se ha depreciado 6.500.000 con base en una vida útil de 10 años. Se tiene un saldo de la deuda financiera por 47.067.560. Se han registrado gastos por intereses por 10.260.000 pesos. El canon mensual por el arrendamiento es de 2.340.000 pesos. Esperemos un momento acá. Listo. El canon mensual del arrendamiento. En este caso, ¿qué es en el contexto del ejercicio que se me está diciendo? Mire, fiscalmente yo ese arrendamiento lo venía manejando al gasto, es decir, cada vez que yo pagaba un canon de ese arrendamiento lo llevaba al gasto, pero en norma internacional se me obliga a que ese arrendamiento de tipo financiero tenga que ser objeto de reconocimiento en los estados financieros. Entonces reconocí el auto, le corrí una depreciación de 6.500.000 pesos, pero a la fecha tengo un pasivo por cancelar de esa obligación de 47.069.000. En este caso de operaciones, como están tan estrechamente relacionadas, lo que nosotros les sugerimos es que hagan el cálculo del impuesto diferido en términos netos, es decir, incluso teniendo en cuenta el valor del pasivo. Cuando yo me voy a la base, yo voy a la base fiscal y entonces digo, bueno, ¿y cuánto me puede deducir hacia futuro? Mire que aquí todavía no hay ningún valor para efectos de renta, entonces yo digo más cero porque no tengo ningún valor reconocido en renta. Volvamos y calculamos la formulita, decimos nuevamente valor fiscal menos saldo en norma internacional. Y entonces ahí yo voy y me pregunto, bueno, ya tenemos calculados los valores y demás, y entonces en este caso diferencia temporaria de tipo imponible, la trasladamos en este caso a la diferencia correcta y luego aplicamos la tasa que sea correcta. Volvemos a lo mismo. En este caso cogemos y lo dividimos entre la vida útil que podamos, entre el periodo de reversión que yo pienso. En este caso vamos a asumir que el periodo de reversión son 10 años y la diferencia entonces la haríamos a partir del año 2019. ¿Qué tasas impositivas aplicaríamos? Las mismas tasas impositivas que acabamos de ver en el ejercicio anterior, simplemente nos las vamos a traer. Valores, las pegamos y utilizamos las mismas tasas impositivas. ¿Cuál sería el valor del impuesto diferido que nos daría en este caso? Entonces tomaríamos... abrimos paréntesis y multiplicaríamos la primera, 1.340.000 pesos multiplicado por 37,60 más 1.143.049 multiplicado por la tasa del 35,40 más, abrimos el paréntesis, 9 millones de pesos multiplicado por la tarifa del 33%, es decir, tendríamos un impuesto de 3.800.000 pesos. Como es el efecto, la recuperación va a través del resultado, entonces lo reconocemos contrapartida del resultado. Veamos un caso, este caso, algunos que yo considero que son importantes para ustedes, pues aquí hay muchísimos casos, pero veamos otros dos casos que puedan ser de su interés y continuamos con la presentación. Entonces, uno de esos casos de su interés podrían ser, mire, yo traía unos cargos diferidos por 40 millones de pesos, los cuales ya había amortizado 20 millones de pesos, que bajo norma internacional, en los procesos de implementación que hicimos con los cargos diferidos, los eliminamos porque decíamos que no cumplían con la definición de activo. Pero ¿qué sucede en este caso? Que fiscalmente yo tengo todavía 20 millones de pesos por deducirme. ¿Qué hago en este caso? Entonces digo, ¿cuál sería mi base fiscal? Volvemos a lo mismo. La base fiscal sería el valor que para efectos fiscales yo puedo deducirme hacia futuro. ¿Cuánto me puedo deducir hacia futuro? Los 20 millones de pesos. Determino la diferencia temporaria, base fiscal menos saldo NIF, me da 20 millones de pesos. Como es un derecho que tengo hacia futuro, se me convertiría en una diferencia temporaria de tipo deducible. ¿Qué tasa le aplicamos? Asumamos que la tasa que vamos a utilizar es que la diferencia temporaria se me revierte en el siguiente año. Aquí ya estoy tomando la tasa que habíamos calculado para el año 2017.
traemos la diferencia temporaria y lo ubicamos en el año 2017 y diríamos saldo diferencia temporaria multiplicado por la tasa me daría un activo por impuesto diferido de 7 millones de pesos y la contrapartida la llevaríamos al resultado. Veamos otro de los casos prácticos que pueden ser interesantes para ustedes. Para efectos de utilización de una tasa diferente. Veamos este caso práctico. La compañía tiene un terreno como propiedad de inversión. El costo de adquisición fue de 1.000, se está valorando a valor razonable y se han registrado ingresos por valoración de 20 millones de pesos, por lo que el saldo del activo es de 120 millones. En norma internacional, ¿cuáles son las propiedades de inversión? Son los activos inmuebles, es decir, terrenos o edificaciones sobre las cuales las compañías pueden generar rentas o plusvalías. Los tenemos diferentes, ¿por qué? Porque lo recomendable es abrirle una categoría diferente en su estado de situación financiera, aunque para efectos fiscales siga conservándose como propiedad planta de equipo. Incluso ya vimos que la misma reforma tributaria de este año incorporó el concepto de propiedades de inversión. Aquí ya nos surte lo mismo, base fiscal del activo. Como es un activo que en esencia no es objeto de depreciación ni demás, entonces asumimos el mismo valor para efectos fiscales. Calculamos la diferencia, base fiscal, decimos base fiscal menos saldo NIF, tendríamos 20 millones de pesos, pero nótese que estos 20 millones... Vamos a ponerle el mismo formato, estos 20 millones darían lugar a una diferencia temporaria imponible. ¿Y por qué razón? Claro, porque en el momento, si yo vendiera ese activo hoy, el efecto sería que tendría que tributar. ¿De acuerdo? Continuando entonces, diríamos en ese caso que nuestra diferencia temporaria serían de los 20 millones de pesos. La pregunta es, reflejar aquí para dejarles un mensaje con la tasa y cerramos con otro ejercicio. Como los terrenos son activos no depreciables, lo que yo debería hacer en este caso es utilizar una tarifa especial. Aquí ya no me importa tanto, como no sé en qué año como el terreno es de objeto no depreciable, esta diferencia temporaria en el caso del terreno yo la voy a recuperar es a una tarifa que refleje condiciones de venta. Entonces en este caso pues sería un activo de tipo especial. Si quiere ubiquemos la diferencia temporaria, los 20 millones, lo multiplicamos por la tarifa, tendríamos el 20% por la tarifa del 10 y tendríamos un pasivo por impuesto diferido. Como corresponde a una propiedad de inversión, los cambios en la propiedad de inversión se llevan al resultado. Para finalizar, vamos a evaluar el caso práctico de un pasivo, el que yo les comentaba para que ustedes tengan claro qué es lo que pasa cuando tenemos un impuesto, cómo determinamos la base fiscal de un pasivo. Decimos, contablemente tenemos registrado un pasivo de industria y comercio por 60 millones de pesos. Tenemos posteriormente ese mismo valor cuando hacemos nuestra declaración de renta, lo incluimos. Pero cuando nos vamos a la base fiscal, ¿qué nos dice la norma internacional? Ella nos dice, mire, la base fiscal de un pasivo corresponde al valor en libros menos cualquier valor que usted espere deducirse hacia futuro. Como yo tengo el valor en libros, y se los voy a colocar de otro color porque es muy importante, tengo valor en libros 60 millones de pesos, pero hacia futuro cuando pague el impuesto me voy a deducir 60, la base fiscal en este caso el pasivo sería 0. Cuando hacemos la fórmula base fiscal menos saldo NIF, nos damos cuenta que tenemos una diferencia de 60 millones de pesos. Entonces tomaríamos, nos preguntamos en qué fecha lo vamos a deducir, 60 millones de pesos, me van a revertir, vamos a asumir que se me revierten en el 2017 y en este caso pues tomaríamos la tasa del año 2017 que ya la hemos calculado al 37,60%. Tendríamos en este caso activo por impuesto diferido 60 millones de pesos por el 37,6, es decir, un impuesto diferido por 22.560.000 que sería contra el resultado.
En este momento vamos a retomar nuevamente o vamos a pasar a las diapositivas para que podamos cerrar el caso. Mire que ya casi que toda la norma que nosotros habíamos o todo el concepto de la norma internacional lo resumimos en los casos prácticos que evaluamos. Vamos a retomar o vamos a reintegrarnos nuevamente en este caso a las diapositivas. Vale. Ya entonces habíamos hablado de cuáles son las tasas que utilizamos y esto lo vimos exactamente en el caso en el caso práctico que vimos, reflejar tasas de uso o tasas de ventas de acuerdo a cómo yo espero recuperar la diferencia temporaria. ¿Qué me dice la norma relacionado con la medición? Mire, los impuestos diferidos, los activos y pasivos por impuestos corrientes e impuestos diferidos no son objeto de descuentos, es decir, no es necesario que yo los traiga a valor presente. Para efectos de presentación, lo vimos en el mismo caso práctico que hicimos, que de acuerdo a la afectación lo llevamos directamente al resultado, lo podemos reconocer la contrapartida del activo pasivo por impuesto diferido contra el otro resultado o afectando directamente el resultado. No es necesario que el impuesto diferido se clasifique entre partidas corrientes y no corrientes, y para efectos de compensación o presentación la norma lo que me dice es, mire, ese activo y pasivo por impuesto diferido lo reconoces de manera separado, pero cuando vayas a elaborar la cara de tu estado financiero lo presentas por un efecto neto, es decir, si son más los activos que los pasivos, yo reflejaría en este caso el saldo de naturaleza de débito o demás. Pero yo lo voy a hacer siempre que yo tenga el derecho exigible legalmente y que esas diferencias o esos activos o pasivos se me reviertan en la misma fecha y que los quiera hacer de manera simultánea. Nótese que el caso práctico estaba abordado para hacerlo al final del ejercicio, pero pues teniendo en cuenta la importancia para que quedaran claros los conceptos, los hicimos de manera. Esta fue el concepto fundamental que yo les dije, mire, si van a calcular sus impuestos diferidos teniendo en cuenta las recomendaciones que yo les di, entonces pues reflejen siempre los saldos activos y los saldos de naturaleza débito con signos positivos y los saldos de naturaleza crédito con signos negativos. Y tenemos la respuesta que calculamos en el Excel relacionado con cuál sería la tasa que yo debería utilizar. Entonces, pues en estos casos les agradezco, muchas gracias. Nótese que no es algo que tenga un efecto trascendental, simplemente es que con un análisis muy juicioso, aplicando los conceptos tributarios, podemos calcular el impuesto diferido. Nuevamente agradecemos su intervención en esta sesión del curso virtual de manejo de diferencias NIF versus fiscal. Vale, para todos ustedes muchas gracias. Para nuestra organización Grant Thornton ha sido un placer haber compartido con ustedes en este día.